Hace ya varios años fue cuando me tocó conocer, por coincidencia, la locación de la siguiente historia, a la cual le llamo El Torso. Hace ya varios años me tocó apoyar a un compañero de trabajo en llevarlo a su casa, debido a que nos quedamos a trabajar tiempo extra y desafortunadamente para el rumbo donde él vivía ya no había transporte que lo llevara. Después del trabajo emprendimos camino hacia su casa, pero ya para llegar al entronque donde nos llevaría al camino, había un choque por el cual no había paso en la carretera y teníamos que rodear por una vereda, a lo cual se extendía nuestro recorrido por más kilómetros, pasando por algunas terracerías, y entre esos puntos pasaríamos por las vías del tren en un cruce muy conocido en la zona. Se decía que en aquel lugar había sido asesinado uno de los hombres más pudientes de la región, debido a que tenía ciertos negocios ilícitos con los que al final salió mal con varios delincuentes y decidieron asesinarlo. Se dice que ya moribundo decidieron arrojarlo a las vías del tren. Así, al momento que pasara, no habría evidencia de cómo fue que lo habían matado. Aquellos hombres se apresuraron en llevar aquel cuerpo moribundo y dejarlo cruzado completamente en toda la vía. Al poco tiempo pasó aquel tren, haciendo un gran estruendo, y unos minutos después de que pasó, solo se encontró en medio de la vía el torso de aquel hombre tirado. El tren le había desprendido la cabeza y todos los miembros de su cuerpo, desbaratándolos antes de que pudieran salir de la vía. Al día siguiente, aquel hecho se convirtió en una noticia local bastante espeluznante, pero no pasó más allá de cuando el forense recogió el cuerpo, o bueno, los restos que habían quedado de él. Tiempo después, la gente que pasaba por aquel cruce que llevaba hacia el pueblo empezó a experimentar una extraña visión al momento de cruzar las vías del tren. Varias personas que llegaron a pasar por aquel lugar, sobre todo por la noche, comentaban que se alcanzaba a ver un bulto junto a la vía del tren, y varios curiosos que pensaban que se trataba de algún paquete que se habría caído de uno de los vagones, y en búsqueda de fortuna se acercaban a ver qué era aquello. Conforme se iban acercando hacia aquel bulto, empezaba a tomar forma, la forma de aquel torso desmembrado, sentado en uno de los rieles, esperando reunirse con sus demás partes. Aquellos que lo llegaron a ver de cerca decían que hasta veían cómo se movía el pecho, intentando retorcerse en aquella vía.
La gente salía disparada al pasar por ahí, más aún si ya había caído el sol. Y mucho menos intentaban acercarse a curiosear si es que llegaban a ver algún bulto cerca de la vía del tren. La historia creció y se expandió por aquel poblado, llevando a muchos ingenuos a buscar el bulto y encontrarse con la visión más horrible que pudieran tener. Por ello, mi amigo que vivía en ese pueblo sabía muy bien aquella historia, la cual me la narró unos cuantos kilómetros antes de llegar al punto donde cruzaríamos la vía del tren. Mi amigo me dijo que si veíamos algún bulto, no intentara fijar mi vista en él o descubrir qué era, ya que me podría llevar una sorpresa. Honestamente, por mi curiosidad sobre temas paranormales, decidí poner un poco más de atención en aquel lugar, pero al pasar por las vías del tren, en realidad no vimos nada. Fui hasta el final de aquel sendero, que era el lugar donde vivía mi compañero, lo dejé en su casa y emprendí mi camino de regreso por el mismo lugar por donde había entrado, llevándome de nuevo a la vía del tren. Ya de regreso, unos metros antes de cruzar aquella vía, me llegó de nuevo el recuerdo de la historia que me había contado mi amigo sobre las vías, y al cruzar por ellas, me quedé detenido en las vías un par de segundos, pensando si sería cierta aquella historia que me había contado mi amigo, o solo lo había hecho para asustarme. Justo en ese momento, al voltear a unos cuantos metros del entronque de la intersección de la vía del tren, se veía un bulto en la forma de un torso humano, sentado en uno de los rieles del tren, como esperando algo. Justo en ese momento pasó un vehículo que alusó toda la zona y, gritándome que tuviera cuidado por el lugar donde estaba detenido, decidí seguir mi camino. Pero antes de retirarme, volteé a ver si aún seguía aquel bulto ahí sentado, y todo había desaparecido. A los días que volví a toparme con mi compañero de trabajo, surgió el tema de lo que creía haber visto al regreso de haberlo dejado en su casa, y se quedó muy serio mirándome, diciendo que mucha gente que se detenía a investigar aquel fenómeno, a veces era tan impresionante la escena que les causaba tanto terror que tardaban mucho en poder reaccionar y mover su auto, y muchas ocasiones habían sido víctimas del tren aquellos que habían visto el torso.